¿Necesitas alquilar en Buenos Aires sin complicaciones? Tenemos la solución perfecta para vos. Con Mi Alquiler Garantías, reemplazamos la garantía tradicional para que puedas acceder a tu contrato de locación rápido y fácil. Con mínimos requisitos, la aprobación express en 2 horas. Visítanos en mialquilergarantías.com.ar o comunicate al 11 79 04 66 64. Buen viernes, ¿cómo andan con este clima divino? Bueno, aquí estamos en otro nuevo programa de Ecos, y nos acompaña como siempre el señor Miguel Chasmuse. ¿Cómo anda, Luismi? Buenas tardes, muy bien, gracias. ¿Todo bien? Fantástico. ¿Cómo ha sido su semana? Extraordinaria. ¿A usted le parece? Sí, muy linda semana, muy productiva a nivel laboral, sí, con muchas noticias y mucho movimiento, como siempre es la Argentina. Sí, pero sí. Estamos acá contentos. Bien, hoy tenemos un invitado de lujo. Así es. La verdad es que nos hemos estado preparando para este acontecimiento. Es un invitado a la altura de lo que estamos viendo a nivel económico. Es un economista, es dueño titular de una consultora que se llama Empiria, una persona que anda mucho por los medios, es una persona de referencia del sector inmobiliario, del tema de créditos hipotecarios. Sí. Bueno, también estuvo en cargos públicos. Igual le vamos a preguntar a él bien cuál es su... Y aparte escribió 3 libros. Aparte es escritor de libros, muy buenos libros. Muy buenos, estuve chusmeando un poquito de qué se trataban. Interesantes. Sí, muy interesantes. Y bueno, y participa también de eventos, de programas de medios periodísticos muy importantes, como, voy a decir el nombre de La Nación, que hace... Siempre el chivo ustedes. Cumbres de... Y bueno, nos hacen notas, así que tenemos que retribuir. Está muy bien. Bueno, está bien. Continúa, perdón. No, digo que es una persona de referencia, es una persona que es muy joven, está muy instruida y tiene mucha experiencia en el rubro, habla con mucho criterio y con muchos fundamentos, así que hoy hay que sacarle el jugo, lo vamos a exprimir como una naranja. No voy a decir el nombre todavía, ¿no? Qué metáfora, exprimirlo como una naranja. Bueno, pobre señor. La información... Pobre señor. Aparte, hay una primicia que vamos a dar hoy, que va a ser speaker en una presentación que va a ser en Córdoba, en noviembre, ¿no? El 13 de noviembre. 13 de noviembre, con nuestro auspiciante que es Mi Alquiler Garantías. Mi Alquiler Garantías. Y con el apoyo logístico allá de Córdoba de la Red Tu Inmobiliaria. Red Tu Inmobiliaria. Que está haciendo la parte de logística allá, ¿no? Del armado del... O sea, quien coordina Red Tu Inmobiliaria es Juan Pablo Vaca. Juan Pablo Vaca es una persona también muy súper instruida y muy del sector. O sea, que se juntan varias potencias. Sí. Se junta Mi Alquiler, Rouco, Juan Pablo Vaca, y Belanches Muse. Todo. O sea, y va a ser una presentación. Y Córdoba. Y Córdoba, encima, ¿viste? Y el eje Córdoba. Así que bien. Bueno, vamos esperando a noviembre con muchas ansias de ir a Córdoba. O sea, 13 de noviembre allá vamos. Sí, 13 de noviembre. El lugar, bueno, después le preguntaremos a Federico o lo querés decir vos el lugar que vamos a estar. Es un lugar icónico el Museo de la Mona. El Museo de la Mona. El Museo de la Mona. Es el Museo de la Mona. El sí, es un lugar hermoso. Sí. Va a ser tipo 18 horas del 13 de noviembre. Después vamos a hacer un after. Va a estar muy bueno. Sí, va a estar interesante. No se lo pierdan porque los cupos están volando. Sí. Creo que hay 150 cupos. ¿Podríamos hacer alguna filmación o algo como para luego traer y presentar en la radio, mostrar un poquito lo que es Córdoba y esta semana Red Tu Inmobiliaria, que lo que hace es apoyo a los correos matriculados, ¿no? O sea, no es una franquicia ni nada de eso, sino que funciona como soporte, sin ningún tipo de interés, ni cobra nada, ni lo hacen es una red colaborativa entre los correos inmobiliarios de Córdoba. Sí, no, es muy interesante el sistema que han adoptado como para
tener un equipo de gente que vaya, lo que tenés vos y lo que tengo yo, lo compartimos, y como que entras en esta cosa de trabajar en equipo, pero trabajar en equipo sanamente, sabiendo cuánto comparte él, cuánto comparte el otro. Está bueno, el sistema está muy bien armado, sin tener que pagar nada, porque no es que tenés que ni poner un cartel especial, nada. No, lo importante es que cada uno tiene su marca, cada uno tiene su marca, y su marca, película, y sí, la verdad es que está bueno. Ya, es que no hay otra forma de trabajar legalmente. Si no trabajás en equipo hoy... Y a nivel legal, digo, no hay otra forma de trabajar legalmente que no sea que cada corredor inmobiliario tenga su matrícula activa en la jurisdicción que trabaja, ¿no? Obvio. Todo como corresponde. Pero aparte hay algo fundamental, que tenés que trabajar en equipo con los colegas. O sea, acá en Buenos Aires también, sin tener una red de este estilo. Ojalá llegara a Buenos Aires. De hecho, lo hablé en su momento con Juan Pablo. ¿Te acordás cuando estuvo en la oficina? Pero la verdad es que nosotros acá en Buenos Aires trabajamos en equipo con otros colegas, que conocemos, que sabemos cómo, que nos conocen a nosotros, entonces el saber cómo trabaja el otro está bueno y es interesante. Así que bueno, de hecho tenemos Cavaprop nosotros con el colegio, donde también trabajamos. Claro, por supuesto, bueno, el Colegio Mobiliario de la ciudad tiene la red Cavaprop, exacto, en la cual son todos corredores matriculados los que pueden publicar y operar ahí. Sí. Y eso te da un manto de confianza, primero al cliente, al consumidor, porque sabe que opera con profesionales y que está respaldado por un colegio profesional. Y aparte entre los colegas, porque trabajamos con una fluidez, o sea, poner la propiedad ahí, publicar la propiedad, significa que la tengamos todos los colegas de la ciudad. Exactamente. O sea, imagínate. Aparte tenés la propiedad metida ahí adentro, sabés quién es el colega, cuánto te comparte, porque se no va a haber problemas. Se comparte, o sea, cuando descargas la ficha sale con tu nombre. Está muy bueno el sistema de Cavaprop, y el cliente puede entrar, ver el portal y donde la propiedad que le guste, saber quién es el inmobiliario, todo. O sea, todo. Y tiene cada vez más propiedades, cada vez más consultas. Habrá notado el último tiempo la cantidad de publicidad que se ha hecho para que penetren en el mercado. La cartelería que hay, lo vi en los subtes. No es que ande en subte, pero mi hijo me ha mandado fotos en subtes, en vía pública, en redes. Vi el otro día que iba por San Martín en el CID, el cartel es enorme. Sí, luminoso, que está arriba de la farmacia. Que está arriba, sí. En ese iba con el autito y digo, papá, sí, es un poco como para que la gente lo conozca y se meta y buscás y encontrás seguramente una propiedad con seguridad. ¿Cómo era la frase? Entrás, buscás y encontrás, ¿no? Buscás y encontrás. Sí, creo que algo así, pero bueno. No, y te mudás. Y te mudás. Entrás, buscás, te mudás. Y te mudás, perdón, esa es la idea. Ese es el eslogan. Sí. Entrás, buscás, te mudás. Y te mudás. Así que bueno, ya metimos un par de chivos. No, pero Cavaprop no es un chivo, sino es algo muy importante para... No, es una... No, es nuestra base para los matriculados, es importantísimo tener una base. Aparte lo importante es que el matriculado puede publicar sin costo. Sin costo. O sea, además que está en margen de seguridad, está respaldado por un colegio, o sea, tiene todos los beneficios. No hay motivo para no hacerlo. Sí, realmente sí. Pero así es que bueno, vamos a hacer una cosa. Sí. Si bien yo lo conocí el día que usted tuvo una reunión con él en la oficina, lo va a presentar usted. Bueno. Así es un placer, me da el placer ya sé que para usted es un placer. Sí. Para vos es un placer. Me tengo que sacar el usted, o sea, siempre lo olvido. Que para vos es un placer porque lo respetás un montón y han tenido charlas juntos. Así que bueno, es todo suyo, el micrófono y la presentación. Bueno, vamos a presentar como invitado especial de hoy y de siempre a Federico González Rouco, una persona súper instruida, es muy joven, ya lo van a escuchar. Y vamos a preguntarle, bueno, un poco que nos cuente quién es, a qué se dedica, cuál es su trayectoria. Así el oyente lo empieza a conocer. No es poca, y además, bueno, ya está mucho en los medios, con lo cual muchos seguramente ya lo van a conocer, ¿no? Sí. Federico, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y por la introducción. Un honor. Es lo menos que puedo hacer, te lo mereces. Eso y más. ¿Cómo estás, Federico? Buenas tardes, ¿cómo andás? Muy bien. Espero que estén bien. Todavía puedes decir la edad, porque sos muy jovencito, así es que todavía puedes decir la edad. Porque no puedo creer tu trayectoria con la edad que tenés, o sea, es impresionante. Bueno, gracias. No, tengo 33, por ahora.
Bueno, ahora contanos todo lo que hiciste en 33, que es un montón. Es un porque montón. Muchos no lo hacen en toda la vida. No, bueno, no, creo que lo importante es que siempre desde que empecé a trabajar, hace como ya 15, un poco más, años, estuve siempre de alguna u otra manera laburando cerca del mercado de vivienda, mercado inmobiliario, temas económicos del sector y demás. Así que, nada, me gusta, es un sector hiper interesante, está muy, muy divertido. Siempre me parece muy, muy motivante el sector. Sí. Aparte vos tenés experiencia tanto en el sector público como en el privado, o sea, es una mirada muy integradora, ahí, ¿no? Ahí quizás una de las cosas más, no sé, más como vertiginosas que en las que me tocó estar fue durante la ley de alquileres. Estuve coordinando los programas de alquileres y de financiamiento en la ciudad de Buenos Aires, así que fue como una época muy de guerrilla, de tratar de contener todo el impacto de la ley desde lo que puede hacer un gobierno provincial, que en términos de política de vivienda y política de alquileres en particular es muy poco, pero bueno, ahí pudimos sacar un par de programas como para facilitar acceso al alquiler, a la garantía. Nada, que en realidad, como la legislación es nacional, no hay mucho para hacer. Sí. O sea, no hay mucho para hacer a nivel o sea, así como macro, pero bueno, la verdad que fue una linda experiencia también como para tratar de contener desde lo micro, desde lo local, el impacto negativo de la ley nacional de alquileres. Sí, y aparte tuviste en algunos programas tuviste algunos inconvenientes con cierto personaje que la defendía. Sí, pero bueno, nada, no. Son gajes del oficio. No, igual la gestión que hiciste con el tema de alquiler fue muy buena en la función pública. Yo te he seguido muy de cerca, hemos charlado algunas veces. Y la verdad que dentro de tu órbita lo hiciste muy bien, o sea, te felicito por eso. Y siempre, bueno, fuiste crítico de los errores de la ley de alquiler, que la verdad hizo mucho daño, ¿no? Sí, creo que, bueno, no sé, ya es un poco historia, o uno espera que ya sea historia, sí. Pero la ley de alquileres creo que ya nació mal diseñada, ya nació con un montón de errores ni siquiera obviamente no de implementación, porque son cambios legislativos que no tienen una gestión detrás, pero ya nació hasta como con los incentivos mal. Había como detrás de la ley había también la necesidad de querer llevarse una chapita de los que la movieron para decir, bueno, hicimos una ley. Sí. Después nadie se hacía cargo de la ley. Fue una ley que aparte, hoy por hoy ya como que nadie se acuerda de esto, pero la ley tiene la primera media sanción en diputados, una vez que, o sea, fue con Alberto ya electo, pero no asumido, con el gobierno de Macri ya en retirada, medio que ya en un momento medio no de vacío, porque obviamente los diputados y los senadores tienen mandato hasta el 10 de diciembre, pero ya obviamente durante la transición fue la primera media sanción, y el Senado la aprueba en junio de la pandemia, o sea, en el junio de 2020 durante la pandemia. Una locura eso. Sí. Fueron dos momentos muy raros como para aprobar algo tan profundo, en un mercado que obviamente alguno puede decir, che, la verdad que alquiler en Argentina es difícil, es fácil, no sé, pero es un mercado que creo que no tenía problemas estructurales, sino que obviamente replicaba los problemas estructurales de la economía argentina en general. Exacto. No sé si tenía problemas de funcionamiento específicos. Y para mí, algo que tuvo la ley de alquileres es que fue una ley que no intentó regular el mercado de alquileres, sino que lo que quiso hacer fue emparchar la inflación del mercado de alquileres. Exacto. Porque si uno mira los diferentes artículos, los dos más importantes eran plazo y ajuste, y en realidad lo que estás haciendo ahí es aislar o intentar aislar el mercado de la inflación del mercado de alquileres. Y eso sale mal, y nada, no importa, hay un montón, ya por suerte ya no existe más. Sí. Pero bueno, nada, ese fue como un momento muy interesante. Ahí armamos un par de proyectos de ley. La verdad que tanto desde la Fundación Pensar, yo ahí estaba en el equipo de vivienda de la Fundación Pensar, que es como el órgano de ideas del PRO, como desde el gobierno de la ciudad, la verdad que se hizo bastante como para tratar de poner el tema en agenda también. Nada, fue una experiencia, creo que interesante, y la verdad que aprendí mucho ahí. Sí, fue interesante. Aparte, soy un joven de 51 años que he visto bastantes cosas, y la realidad que lo que se hizo con la ley de alquileres y lo que vos mencionás, el plazo y la forma de ajuste, fue subvencionar, que un privado subvencione a otro privado, nada más y nada menos. O sea, el propietario le licuaba los ingresos, disfrazándolo de que era un oligopolio, un monopolio, viste, un capitalista salvaje, que se la quería llevar toda, y de otro lado ponías como víctima al inquilino,
Y la realidad es que terminaste perjudicando al inquilino, se retrajo la oferta y terminó siendo un desastre, porque ajustar un contrato de alquiler una vez por año con la inflación que había era descabellado. Sí, creo que también, a ver, fue una ley, para mí la ley de alquileres fue de esas cosas también que es, bueno, a ver, veamos qué hacen otros países y tratemos de copiar, o sea, tratemos de traer como las buenas prácticas de otros países. Y sí, obviamente hay países, en Europa sobre todo, donde los alquileres no pueden subir más que un determinado porcentaje por encima de la inflación y se regulan los plazos, yo qué sé, ok, está bien, pero para poder replicar esa legislación, o sea, ese marco contractual, bueno, uno primero tiene que tener el contexto macroeconómico de esos países. Exacto. Porque decir que está topeado en la inflación y que no puede subir más que la inflación, con una inflación de 3% anual, no es lo mismo con una inflación de 200% anual. Exacto. O sea, esto que decís vos, el ajuste anual, un ajuste anual con una inflación de 3% no es lo mismo con una inflación de 200%. Así millones de cosas que no tienen sentido, porque es esto más como legislar, o sea, tomar la legislación como si fuera un juego de, bueno, a ver quién es el más ambicioso, el más agresivo, y no tratando de adaptar las cosas al país en cuestión. Pero bueno, y también con esta idea de, bueno, había también como una idea de que el alquiler es algo como secundario en Argentina. Sí. Y en Argentina alquila el 20% de la población, pero además de eso, Argentina necesita un buen mercado de alquileres. El alquiler en Argentina es la primera metodología de emancipación de cualquier persona joven. Entonces, necesitamos que ese mercado funcione, y para que ese mercado funcione, lo primero que necesita es seguridad jurídica, previsibilidad, estabilidad, lo que cualquier mercado funcione. Pasa que acá suponemos al mercado de vivienda como si fuera un mercado muy distinto a cualquier otro, y en realidad es un mercado que necesita oferta, necesita demanda, y en el que la oferta necesita previsibilidad para invertir. Exacto. Y la demanda necesita capacidad de pago, como en cualquier otro. Pero bueno, nada, acá estamos. Hablando sí. de jóvenes y capacidad de pago, sí. Vos hoy, en base a tu libro, uno de ellos, sí. Escribiste sí. 3 libros que estuve chusmeando un poquito, son muy interesantes. El de casa propia. Hoy en día los millennials y los centennials, ¿qué probabilidades o posibilidades tienen de adquirir una casa? Me gusta que en general esta pregunta viene siempre sobre si quieren o no sobre si pueden. Si pueden. Para mí está bueno el enfocarlo desde si pueden o no, y no tanto de si quieren o no. Exacto. Porque yo creo que la generación de los millennials y los centennials es una generación que nunca tuvo una posibilidad cierta de ser propietario, porque básicamente es una generación que entró al mercado laboral a partir del 2010 más o menos, sí. 2008, 2007, por ahí, pero digo, para redondear, 2010, y que siempre se encontró con un mercado laboral roto, con una economía en recesión. Hoy, la economía argentina desde el 2010 hasta acá perdió más o menos el 13% per cápita. O sea, cayó 13% medido en términos per cápita, que es como se debería medir más en el largo plazo las cosas. Es un desastre, ¿eh? Es un desastre, claro, y encima en paralelo es un mercado laboral que se achicó constantemente, con salarios que tuvieron muy malos años. Hubo muchas devaluaciones en los últimos años. Hubo una devaluación en 2014, una devaluación en 2016, 2 en 2018, una en 2019, otra en 2020, otra en 2023 y en 2025 ahora. Entonces es como muy complejo poder hacer estabilidad de largo plazo en ese contexto. Entonces básicamente yo creo que hace el año pasado, 2023, yo siempre hago como una comparativa, o sea, como un seguimiento de 2 mecanismos de acceso a la vivienda, que son alquiler y crédito. Exacto. Que para mí son las 2 maneras escalables. Sí. O sea, son las únicas 2 maneras de acceso masivo a la vivienda. Después, obviamente, uno puede comprarse un departamento en Pozo o heredar, pero en general eso en Argentina es un segmento muy chiquito. Entonces, para mí el acceso a la vivienda se mide en base al acceso al alquiler y el acceso al crédito. Y 2023, antes de la ley, o sea, antes de la derogación de la ley, para mí era estábamos en uno de los peores momentos de acceso a la vivienda de Argentina. El crédito estaba en su mínimo histórico, sí. Y el alquiler estaba totalmente limitado por la ley de alquileres. Sí. Hoy, mal que mal, la ley de alquileres ya no está, entonces estamos un poco mejor, obviamente con todos los desafíos de Argentina y demás, pero un poquito mejor. Sí. Y el crédito hipotecario ahora justo está limitado, está muy en pausa, pero bueno, hay
estamos algo mejor que en 2023, que objetivamente fue el peor momento de la historia argentina en términos de crédito hipotecario. Exacto. Así que bueno, ahí estamos. Y Fede, el tema que mencionaste de las devaluaciones recurrentes, ¿no? Porque se habla que un motivo para devaluar es porque te hace más competitivo. Eso lo dicen, es un discurso ya hartamente escuchado. Evidentemente la fórmula no funciona, o sea, devaluando no te hace más competitivo, lo único que haces es licuar el salario y el ahorro a la gente. Eso es lo único que... En realidad a ver, devaluar te hace más competitivo, es cierto en términos de que tenés un tipo de cambio, un dólar más alto, y eso te permite ser, en términos relativos, más barato que otros. Lo que decís vos es cierto, porque en general en Argentina eso se hace, los gobiernos devalúan y después atrasan. Entonces, creo que el problema de devaluar devaluar es un sinsentido cuando no tiene un plan integral atrás. ¿A qué voy con esto? Si uno dijera, bueno, ahora el dólar se libera, supongamos que hoy el gobierno dijera, bueno, ahora el dólar se libera, no hay más bandas, no hay más nada. Y el dólar a partir de ahí pasa a estar en, no sé, 1.600, no sé, por tirar un número al aire, ¿no? Un 10% más que ahora, 15% más que ahora. Bueno, pero a partir de ahí el dólar flota y no pasa nada y pasamos a ser un país normal. Bueno, ahí hubo una devaluación que después hubo un aumento del dólar que después fue continuado por una estabilización de largo plazo. Bueno, eso es una cosa, ahí no estás haciendo una licuación de los ahorros, etcétera. Exacto. Pero bueno, sí, pasa en Argentina, eso que acabo de decir no pasó nunca. Claro, lo usan para licuar y al no haber crecimiento, no haber inversión y ahorro, terminás en la misma, es como un perro que se muerde la cola que devalúa, aprecia, devalúa, aprecia, devalúa, aprecia. Y todo de manera deliberada, más desde la política económica, no porque la propia naturaleza de la economía argentina te lleva a eso. Exactamente. Sino que es una decisión. Es una decisión, no es, y además el tema de la devaluación, que viene con la inflación atrás, que también viene junto con la emisión monetaria. O sea, sí, bueno, justo ahora no hay esa emisión. Y en los últimos, ya venimos de 4 meses consecutivos en los que el dólar sube más que los precios. Con lo cual no se está trasladando a precios. Ninguna devaluación se traslada automáticamente a precios, salvo que las cosas estén muy mal, como Massa en 2023, cuando fue la devaluación, se trasladó automáticamente a precios. Pero en general eso no pasa. En 2002 el dólar subió 200 y pico por ciento y la inflación fue de 40. Después hay un millón de casos así, donde primero el dólar sube, no se traslada automáticamente a precios, tienen que estar las cosas muy mal, pero sí, no es la solución, al menos no es la solución de manera como aislada, tiene que ser parte de algo un poco más completo. Federico, y tengo una consulta. ¿Qué políticas públicas faltaría como para impulsar la vivienda en Argentina, según tu criterio? Para mí la mejor política de vivienda en el largo plazo es estabilidad. O sea, la mejor política de vivienda es una política macro, en realidad. Es mucho más importante eso que todo lo que uno pueda hacer en términos hiper específicos de vivienda. Un país que tiene estabilidad en el mediano plazo, tiene crédito, tiene financiamiento para la construcción, tiene financiamiento para la compra, tiene previsibilidad en el rendimiento de un alquiler, y entonces hay gente que dice, bueno, yo voy a construir para alquilar, y empieza a haber un mercado de oferta para alquiler, que no es solamente los departamentos heredados. Después obviamente hay un montón de otras cosas. A mí una idea que me gusta mucho es como algo que en Uruguay es como la vivienda promovida, que es una idea, es como un intento de unir oferta y demanda de vivienda. Entonces lo que ellos hacen es exenciones impositivas para la construcción de vivienda, pero solamente uno puede acceder a esa exención si la vivienda tiene ciertas características. Por ejemplo, si está en determinada zona del país o si tiene X precio máximo. Porque de esa manera lo que uno está haciendo es generar oferta de vivienda para los segmentos que demandan o que necesitan esa vivienda. Y encima de eso después se calza también con crédito hipotecario o con beneficios impositivos para el alquiler. Con lo cual ya uno va direccionando, bueno, esta vivienda, o sea, hay más oferta de vivienda para el crédito hipotecario o para el alquiler. Pero bueno, esto también requiere un trabajo no solamente del gobierno nacional, sino también de los municipios, de las provincias. En Uruguay es más fácil porque está todo como más cerca, pero en Uruguay esta ley promocionó o
impulsó la construcción de más o menos 30.000 viviendas, un poco más. 30.000 viviendas parece poco, pero 30.000 viviendas en Uruguay, en la población, o sea, multiplicadas por Argentina, son más o menos 450.000 viviendas. Sí, es un montón. Sí. Es un montón, obviamente. Sí. Uruguay es mucho más chiquito que Argentina. Pero digo, si uno hiciera la regla de 3, bueno, son más o menos el equivalente a 450.000 viviendas en Argentina. En más o menos 10 años, puesto un poquito más. Sí, está muy bien. Si comparamos Uruguay, claro, si comparamos Uruguay con la ciudad de Buenos Aires, que son 3 Bueno, por eso. Claro, son 30.000 viviendas, serían 30.000 viviendas. Claro, acá se construyen 40.000 por año más o menos, están en construcción. Es un lindo número, por eso, sí. Esa es una. Después lo otro es también, para mí hay gran parte de la oportunidad que es vía financiamiento, es promover el financiamiento. O sea, que el mercado de vivienda se apoye más en el mercado financiero. Pero bueno, para eso tenía el mercado financiero, por eso hablaba también de la importancia que de la tiene que ver, como decís vos, con el tema del crédito y con el tema de que no hay pesos en el mercado, no hay emisión, faltan pesos para los créditos también, a mi entender, y justo será el tema de la hipoteca divisible que se puso de moda, pero que en la práctica no se llegó a ejecutar porque los bancos no pudieron sacar ninguna línea todavía. ¿Vos la ves viable en Argentina? En la práctica no. Se puso de moda en la regulación y en las charlas, pero en la práctica nada. Todavía los bancos no lo adoptaron y los desarrolladores. O sea, también hay como una disociación entre, que es una lástima, entre el sector desarrollador y el sector bancario. Por un montón de razones, desde los costos financieros hasta los requisitos para el financiamiento, hasta hasta la necesidad de que para que esto funcione los bancos tendrían que también tomarse el rol de como project finance, o sea, como no solamente prestar la plata, sino acompañar el proyecto, porque no es lo mismo financiar la compra de un departamento que financiar la construcción de un departamento que tiene un montón de riesgos mucho más grandes que la compra. Pero bueno, la hipoteca de decirle a mí es una idea que me encanta, pero bueno, le falta todavía como a la adopción por parte de los principales actores. Sí, exactamente. Y en base a los créditos, con los UBA, ¿qué se necesita para que sean más accesibles? ¿Qué mejoras necesitarían para que sean más accesibles para la población o para los centennials, millennials? No, del lado del UBA lo único que falta es que baje. O sea, a ver, hoy el acceso al crédito depende del valor del metro cuadrado, o sea, del valor de los inmuebles. Obviamente es más accesible comprar un departamento de 50 que uno de $100.000. Entonces, el valor de los inmuebles, pero eso no hay mucho para hacer. Eso es como más de mercado. La tasa de interés, eso sí, ahí creo que es como el principal obstáculo que hay hoy, que es los costos financieros o los requisitos de los bancos. El principal es la tasa de interés. Y después los ingresos de la población. Los ingresos de la población son difíciles de mover, porque es a lo más tendencial, estructural. Creo que hoy el principal punto donde podría haber un trabajo desde la política pública es en la reducción de los costos financieros. Que de vuelta, volvemos a la necesidad de estabilidad y de un mercado de capitales. Pero ahí hay algunas alternativas, como por ejemplo que promover la securitización, que es como la descarga de los bancos y que puedan vender sus carteras de crédito para poder conseguir liquidez. Exacto. Que algunos agentes más de largo plazo, como los fondos comunes de inversión, el FGS, que es donde está el dinero de los AFJPs, o no sé, o algunos agentes más, puedan invertir en las carteras hipotecarias, y eso permite que baje el costo de financiamiento, el costo de fondeo. Exacto. Pero la verdad es que con un riesgo país de 1.000 puntos, como estamos ahora, más o menos 900, 1.000 por ahí, y es difícil pensar en un mercado de largo plazo. Lamentablemente el mercado, o sea, el crédito hipotecario es posiblemente el mercado de más largo plazo de una economía. Entonces, obviamente necesita que la economía en su conjunto tenga un horizonte de largo plazo. Si no lo tiene, si estamos siempre con incertidumbre entre elección y elección, y bueno, va a estar complicado. Sí. Y ahora, Federico, con respecto a esto de los créditos y los jóvenes, ¿pueden los jóvenes ahorrar hoy con los sueldos actuales, con los salarios actuales que tienen? No, por eso creo que hay una parte que es el nivel de sueldos, que hoy para poder acceder a un departamento promedio en Capital Federal, o sea, quien lo solicite tiene que tener ingresos equivalentes a más o menos 2,5 sueldos en blanco. Que puede no ser una persona sola, puede ser una pareja.
Pero bueno, no el universo de parejas con 2 sueldos promedio, o más, perdón, 2 sueldos y medio promedio como ingresos, y no sobran. Y menos si encima las tasas de interés siguen subiendo. Cada punto de tasa de interés que sube, o sea, pasar de una tasa de interés del 5, o sea, estos créditos en UVA, con una tasa del 5 que pasa al 6, por ejemplo, ese punto extra aumenta la necesidad de ingresos en más o menos un 10%. Entonces, como las tasas van subiendo un punto, bueno, se vuelve difícil el acceso al crédito. De cualquier manera, el grueso del crédito hipotecario lo sacan los jóvenes, lo sacan personas de entre 30 y 45 años. Sí, es cierto. Entonces, voluntad hay, y bueno, lamentablemente entran pocos. Argentina este año dio a razón de 3.000 créditos por mes, más o menos, en un país de 15 millones de hogares, de 45 millones de personas. Es poco. Sí, la verdad que es poco. Fede, me contaron que te gusta Córdoba y que en noviembre vas a estar paseando por Córdoba, ¿es verdad? Así es, voy a estar en el after que va a estar armando la Reto Inmobiliaria. Muy bien. Vamos a estar allí también. Justo mencionamos la Reto Inmobiliaria. Va a ser un éxito seguramente. Esperemos. Sí, va a ser a cupo lleno, seguramente. Bien. Y después nos invitaron un fernet con cola, un chivito, algo, imagino. Sí, algo. Un chivito. Juan Pablo Vaca, que se ponga las pilas. Sí, la verdad que podría, que se ponga las pilas. Sí. Bueno, así que bueno, estamos armando un poco la presentación esa con Mi Alquiler Garantía, que es auspiciante del programa, y bueno, y va a ser quien te va a tratar de abrir camino allá en Córdoba para ganar la presentación. Sí. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo tengo una pregunta. De todos los datos que se han dado en los últimos tiempos, ¿cuál ha sido el que más te ha sorprendido con el tema, con el mercado inmobiliario? A mí hay un dato que siempre me gusta mucho mencionar, que es que 4 de cada 10 personas entre 25 y 35 años viven con sus padres o con sus abuelos. Wow. O sea, son más o menos 2 millones de personas en todo el país, de entre 25 y 35 años, que viven con sus padres o con sus abuelos. O sea, hay un nivel de incapacidad, de emancipación terrible. Sí. Y esto obviamente parece que no, pero es un tema del mercado inmobiliario. Sí. Por 2 razones. Primero, porque el mercado no le está pudiendo ofrecer soluciones. El mercado ni el Estado le están pudiendo ofrecer soluciones a estos 2 millones de personas. Pero también porque hasta ahí era la parte pesimista. La parte optimista es que para mí el mercado inmobiliario argentino como que no es consciente del nivel de laburo potencial que puede llegar a tener. ¿Por qué digo esto? Porque el día que Argentina estabilice y seamos un país más o menos normal y tengamos conversaciones de un país más o menos normal en lo económico, van a aparecer 2 millones de personas diciendo, hola, quiero un lugar donde vivir. Ya sea en alquiler, ya sea comprando, lo que sea, ¿no? Entonces el mercado va a explotar. O sea, hay un nivel de demanda reprimida que en algún momento va a salir a la cancha y, bueno, no sé, veremos qué pasa ahí. Esto yo siempre se lo planteo a gente de la construcción, de las inmobiliarias, del financiamiento, como, bueno, acá hay un mercado contenido infinito. Sí, es muy importante lo que decís, la verdad que es un temón, y es un temón tanto los jóvenes como la gente grande, ¿no? Bueno, también, sí. Porque viste, en la ciudad, viste que el 80% de los propietarios son mayor de 60 a 65 años, más o menos, con lo cual la gente joven no es propietaria, como decís vos. Sí. No, obvio, no, también. Y después empieza a hablar también de, bueno, no solamente, creo que Argentina está dándole la vuelta a que ser propietario ya deja de significar un montón de cosas. Es como hasta hace un tiempo tener trabajo significaba no ser pobre, bueno, ya no, ya hace un tiempo eso se rompió. Bueno, del otro lado, ser propietario ya deja de significar tener una buena calidad de vida. Exacto. O una buena condición habitacional. Creo que también es momento de empezar como a rediscutir muchas de estas cosas. ¿Qué significa ser propietario? ¿Qué viene asociado con ser propietario? Pero bueno. Exacto, gente grande que no le alcanza ni para las expensas muchas veces. Sí, totalmente. O que si no tuviera la próxima generación de gente grande, no sé si va a ser propietaria. Y va a ser un problema asociado. No, al menos en esta proporción. Sí, es impresionante. Es impresionante. La proporción es impresionante. Y Federico, otro tema que tiene también que ver con el rubro inmobiliario. ¿Qué opinas sobre la desregulación que hasta hace un tiempito se estaba planteando y ahora medio quedó en suspenso?
¿Qué opinas acerca del tema de la desregulación de los colegios, del colegio inmobiliario entre ellos? No, para mí esa discusión es como una discusión que todavía no sé cuánto sentido tiene. Creo que en la práctica ya el mercado tomó una decisión de cómo funciona el mercado inmobiliario. Ya, no sé, pero hay una parte más de tecnología que tiene que incorporarse sí o sí. Sí. Hay una parte también del mercado laboral. Hoy empieza a buscar estos como alternativas como de contratación rápida, menos rígidas, más flexibles, medio por necesidad también. Y creo que también todo lo que sea regulado necesita estar ayornado. Porque obviamente las regulaciones después por inercia se mantienen un montón de años. Pero en el medio la tecnología te lleva puesto, si no. Y o ajustás por las buenas o el mercado te ajusta por las malas. O sea, la realidad te lleva puesto. Está bien. Bueno, Fede, fue un placer tenerte acá en este programa. Dijo que te iba a exprimir como una naranja. Bueno, la información. Ahora, en noviembre no te salvás. Vos lo conocés. En noviembre no te salvás. No, la verdad que es un placer, sabe muchísimo. Es sumamente instruido y la verdad que es muy generoso con la información que da. Así que muchas gracias, Fede. Muchísimas gracias, Federico. Un placer. Gracias también. Bueno, nos veremos el 13. Dale. Chao, hasta luego. Chao. ¿Necesitas alquilar en Buenos Aires sin complicaciones? Tenemos la solución perfecta para vos. Con Mi Alquiler Garantía. Estamos faltan 20 minutos para la finalización del programa. Quedaron un montón de cosas dando vueltas, porque la verdad es que tener un ratito de Federico también es conseguir un montón. Tener un rato de él, nos abrió un montón de su espacio. Sí, es un tipo muy requerido, una persona muy requerida, muy ocupado, y bueno, y ahora nos dejó un montón de ventanas abiertas. Tal cual. Que alguna me gustaría retomar. Me quedé muy a retomar. No, sobre todo el tema de los jóvenes. Quieren no pueden, parece una pavada, pero es una discusión que he tenido con varios colegas. Pero una cosa es querer y otra cosa es poder. Y eso nos pasa a todos. O sea, yo quiero esto, pero no lo puedo comprar. Es básico. Pero yo veo otra cosa. A mí me han dicho muchos colegas que los jóvenes no quieren. Decíselo no que quieren y no pueden. Claro, bueno, porque... A ver si Pablo o Matías te dicen, no quiero. Bueno, no pueden. No, dicen como que muchos jóvenes son nómades que no se quieren atar a un lugar. Como que es otra mentalidad. No sé, ¿nunca escuchaste esa versión? Sí, lo escuché, pero trato. A eso, lo que le llaman orejas de goma, ¿viste? Bueno, así. Sí. Pero no, es que no quieren, o sea, no pueden. Aparte, ilusionarse. No sé vos a qué edad tuviste tu primer vivienda. Bueno, no, yo tuve la suerte que en mi época, yo empecé a trabajar de muy chico. Sí. Y por dentro también entré de chico, me fui acomodando en el mercado formal. Sí. Y eran los 90, que ya había créditos hipotecarios Bien. más masivos, no como ahora, que fue una ventana de 8 o 10 meses. Pueden estar en stand-by los créditos, pero ya en estas condiciones va a ser difícil que vuelvan. Al menos por ahora. Yo confío que es por ahora. O sea, que allá por los 90. No, allá por los 90 fueron años gloriosos, entre comillas, para el tema crédito hipotecario. Mucha gente pudo acceder a su vivienda. No eran salarios extremadamente altos. No. Era el famoso salario de $1.200 que como ahora, que también es un salario que está en el mercado ahora. Los valores del metro cuadrado hoy siguen estando bajos, con lo cual, de hecho, una persona que tenía su dinero en la caja de seguridad en dólares, con la inflación que hubo en dólares y todo, si era para comprar metros cuadrados, no se ponía nerviosa porque como no subió tanto el metro cuadrado, más o menos compra lo mismo. Otros bienes no. Si quiere comprar un auto con la misma plata que el año pasado, se complica. No sé qué le pasa. Un departamento y no te compres un auto. A los fabricantes, a los vendedores de autos. ¿Viste los precios? Pero son una locura. El último mes te aumentan un 10% y no pasó nada, muchachos. 6% en una importante marca. Sí. De un mes al otro, el mismo vehículo, un 6% de aumento. Y te sacaron los descuentos, te lo aumentaron más todavía. Sin descuentos. O sea, un 10%, 12%. Bueno, por ende se va más o menos entre un 10 y un 12%. De hecho, lo hemos estado evaluando juntos. Eso es la diferencia que hay entre comprar un vehículo y que te sale prácticamente
Y estamos ahí de comprar un auto 0 km y comprar una propiedad de un monoambiente, por ejemplo, pero en algunas zonas. Hemos vendido en los últimos tiempos propiedades bien ubicadas de 2 ambientes en $52.000, $50.000, o sea, y un auto más o menos sale $40.000, 40 y pico. Sí, más o menos. Por eso te digo, estamos ahí. Y cuando vuelvo a la pregunta de antes, de cuándo obtuviste vos tu primer vivienda, más o menos lo mío fue allá por el 90 cerca del 97, 96, 97. Más o menos igual. Era pequeña, jovencita. Somos dos chicos jóvenes. Sí, era joven y con 2 niños. Y pudimos sacar un crédito hipotecario también, por supuesto, Banco Nación, a 20 años en ese momento. Y la verdad es que bien, pero tenías el acceso. Sí, podías, sí. O sea, Sí. y te estoy hablando que éramos una familia tipo. Sí. Mamá, papá y 2 criaturas chiquitas. Sí. O sea, entre esas 2 criaturas un bebé. Y tenías, y con sacrificio, por supuesto, porque nada es regalado en la vida. Con sacrificio uno podía acceder. Hoy en día, con los salarios, es imposible. Y más que si vos decís, bueno, me esfuerzo, hago el sacrificio, se sacrifica la familia, bueno, vamos para adelante. Pero el tema son los bancos. Sí, y lo que hablamos la semana pasada del scoring que te están solicitando hoy. Bueno, ahora se puso más duro el tema. Es la recomendación que hacíamos siempre, que no sabíamos cuándo iba a durar la ventana de crédito, que por favor la aprovechen. Tienen un metro cuadrado accesible. Y la aprovecharon en los últimos tiempos. La aprovecharon lo que pudieron porque duró unos meses, no llevamos ni un año. O sea, la realidad es esa. Esperemos que se acomoden las variables macroeconómicas, como dijo Fede, pero no alcanza lo macroeconómico, sino después tiene que llegar a micro para que la gente lo vea. Porque lo macroeconómico tiene un marco de estabilidad, que es muy importante, inflación, tipo de cambio, tasa de interés, una serie de cosas, pero después en el bolsillo de la gente, si no entra poder adquisitivo, no digo dinero, tiene que entrar poder adquisitivo en el bolsillo de la gente, para que la gente pueda valorar y apoyar un proyecto también presidencial y gubernamental, porque si no la gente también se termina apoyando por un tiempo, pero cuando el esfuerzo no se ve reflejado en resultados a mediano plazo, ya venimos con malas experiencias. Políticas de Estado. ¿No te acordás cuando dijo Macri en su momento, lo peor ya pasó? Eso lo dijeron varios, y el otro día lo escuché a Milei y me agarré la cabeza. Se me cayeron los pocos pelos que tengo. Pero, tenés razón. Yo cada vez que escucho, esto es un déjà vu, ¿viste? Vas viendo siempre lo mismo. Es un déjà vu. Claro, entonces lo macro tiene que ayudar y tiene que derramar en lo micro. Si no, la verdad es que tanto los jóvenes como la gente grande, que ahora quería tocar el tema de la gente grande, que me preocupa muchísimo. Ni hablar. Vos tenés gente grande que vive, no tiene para comer y vive en un departamento por ahí en Almagro o en Caballito. Tiene la suerte de tener un lugar donde vivir, si no sería peor. Le cuesta pagar las expensas. Hay bastante morosos, jubilados, que se les complica si los hijos a un hijo puede ayudar. Claro. Y es un hijo que es el joven que decía Fede, que no puede acceder a su vivienda. Que no puede acceder, Y que si no vive con el adulto mayor, bueno, está esperando la herencia. Esa es la realidad. Es terrible, pero es una realidad. O sea, porque ya como vos no puedes lograrlo por vos mismo, lo único que te queda es esperar la herencia. Es que... o sea, esa es la tercera vía de acceso a la vivienda: alquiler, crédito hipotecario y herencia. Duro el dato. Sí. Duro el dato. Difícil para nuestros hijos. Vos tenés 2 hijas, yo dos varones. Y la verdad es que cuando uno escucha a los hijos hablando de la dificultad, bueno, los míos, el mayor tiene 30, el menor tiene 27. Cuando vos escuchás al mayor que alquila y dice, quiero comprar, pero no puedo, que no llego, con su pareja, que juntarían sus sueldos, decís, qué difícil. ¿Y por qué? Bueno, pero hoy... pero es lo que hablamos recién, ¿no? Con Federico. ¿Cuánto más? Y, o sea, esperar a que yo espiche, madre de Dios, no quiero. Bueno, no, falta mucho, soy muy joven. Lo que compran algo antes. No, por supuesto. Quiero yo poder ir a instalarme a la casa de ellos. Van a llegar seguramente. Yo les diría que ahorren, hoy que el dólar está accesible.
a nivel Pero lo mejor es que ahorran. La costumbre del ahorro, ¿sabes por qué? Sí ahorran. Porque el joven, que siempre vive en un contexto inflacionario, no está acostumbrado a ahorrar, pero no porque es un tema de él, que sea, porque no podía, ¿qué podía ahorrar? $20. Sí. ¿Y cuándo iba a llegar a un cupo inicial para entrar a un crédito? Un 20 o un 30%, sí. Nunca. Hoy por ahí pueden ahorrar $200, $300, sí. Ahórrenlo, guárdenlo, que con el correr del tiempo, si no hay crédito ahora, por ahí unos años vuelve y cuenta con el ahorro previo para acceder. Sí. Pero la cultura de ahorro tiene que restaurarse. La habíamos perdido con razón, ¿eh? Obvio. Con razón. Es que o ahorrás, o comés, o pagás el alquiler. Es fácil, o sea. Pero puede que puedas ahorrar poquito. Antes era menos, porque antes podías ahorrar $20, $30 hace unos años. Era imposible ahorrar $200, porque tenías salarios promedio de $400. Sí. Hoy el salario promedio son más o menos $1.100, $1.200. Sí. Con poco poder adquisitivo adentro del país, pero son dólares que, por eso la gente viaja. Porque vos afuera te lo haces valer el dólar, como acá en Argentina no, porque tenés mucha inflación en dólares en la Argentina hoy. Sí. De hecho, lo que nos pasa con los honorarios a los jugadores inmobiliarios, que tenemos la suerte de percibir en dólares, pero que no te rinde. Exactamente. Porque percibís el mismo valor nominal absoluto que el año pasado. Exactamente. Y vos hablabas antes, te quedó algo en el tintero acerca del tema, que te preocupaba el tema de los adultos. Sí, lo que me preocupa de los adultos es que esto es una política de gobierno, porque esta generación fue propietaria y pudo sostener las viviendas bien o mal, pero nos vamos a encontrar con una próxima generación que siguen con jubilaciones miserables, están casi en indigencia a nivel flujo de fondos mensual, y capaz que ya no son propietarios. Y mi preocupación es ver cientos de miles de adultos mayores en la calle en los próximos 10 o 15 años. Hoy estoy medio duro, pero es una preocupación que si el gobierno, esto lo ve hasta un ciego, muchachos. Manos a la obra. Bueno, hoy salió, no sé si la llegaste a leer, el Banco Central sacó una nueva restricción para la compra de dólares. Vos, recién hablando de dólares y de ahorrar en dólares. Que el que afecta a los ahorristas, por supuesto. Pero bueno, después lo podemos evaluar la semana que viene para que lo hablemos. Estas mini restricciones es otro déjà vu, son los pequeños déjà vu. A eso iba con esto nuevo, porque volvemos otra vez, o sea, no te limitan la compra de dólares si no haces esto otro. O sea, lo tenés pero no lo tenés. Claro. ¿No? Volvemos a esos famosos $200 que si los podías comprar... Me agarraste de sorpresa con la norma esa, no la leí. Para la próxima la voy a profundizar. Vamos, el viernes que viene la charlamos. Pero volvemos otra vez al déjà vu. Sí. O sea, ¿cómo pasamos hace un mes de campeón compra dólares? Campeón compra dólares. A las micro restricciones que estamos teniendo todas las semanas. Todas las que semanas. Empezás con las lights, con las minis, pero ¿hay cepo o no hay cepo, muchacho? O sea, de hecho no tenían por qué levantar ningún cepo de dólar oficial si teníamos un mercado secundario con títulos y con bonos en la Salic. En la bolsa podíamos operar y comprar dólares tranquilamente. Si se metió en esto, ahora no pueden dar marcha atrás. Así que por favor, aparte hubo anuncios, hace poco la Reserva Federal anunció que iba a haber apoyo a Argentina con Donald Trump ahí al lado de Milei, que iba a haber fondos, préstamos, lo que sea necesario para que la Argentina mantenga el plan económico. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. El presidente de la Reserva Federal es una persona que sabe mucho de Argentina, ha tenido inversiones e intereses en la Argentina, ya nos conoce bien, así que bueno, por ese lado hay que confiar. Bueno, sigamos confiando. Por lo pronto tenemos que dejar el programa. ¿Ya pasó? ¿Qué hora es? Ya pasó la hora. Bueno. Ya ha pasado la hora. Somos unos charlatanes. Pero somos unos charlatanes, y teniendo un invitado de lujo como lo ha sido Federico González Rouco, la verdad es que un placer escucharlo, un placer hacerle las consultas, y tengo varias preguntas de colegas, conocidos que querían, pero bueno. Los colegas, si quieren, los invitamos a los colegas a que el 13 de noviembre
vayan a Córdoba a la presentación de Fede Rouco en Córdoba. Que está, bueno, la logística hecha por Reto Inmobiliaria y auspiciado por Mi Alquiler Garantías. Nos tenemos que despedir. Para la semana que viene vamos a charlar esta nueva medida que aplicaron, que salió hoy. No la leí. Salió ahora a la tarde, por eso es fresquita. No lo quería sorprender, le puedo asegurar que no lo quería sorprender. Pensé que había salido más temprano, acabo de ver la hora y no, salió a la tarde. ¿Nos vemos la semana que viene? Por supuesto. ¿Vos qué decís? Sí, yo estoy acá. ¿Vamos a estar bien? Perfecto. ¿O vamos a tener nuevos déjà vu durante la semana? Vamos a ver, no te aseguro nada. Es un problema los déjà vu últimamente, estamos... Por Dios, bueno, que tengan una excelente semana. Este ha sido un programón que queda guardadito en la biblioteca. Estos son los programas perlitas, que los vamos a atesorar por mucho tiempo. Que tengan un excelente fin de semana, ni hablar de la semana que viene, y con esperanza, con fe, con alegría y con sonrisas, que es la única manera de sobrellevar algunos temas. Que tengan muy buen fin de semana. Buenas tardes y buen fin de semana.